¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por continuar con nosotros este sábado aquí en Narrativas con mi querido Federico Bonazo y Ricardo Valderas. Fede, ¿cómo andas? Salud, querido amigo Jesús, querido Rick, querida audiencia de narrativas, un sábado más, donde podemos charlar con libertad sobre varios temas y eso es lo que vamos a proceder a hacer. Gracias por estar con nosotros. Perfectamente como Fede Bonazo, que es una diva, Fede Bonazo, es un rockstar completamente. Fede Bonazo, es un personaje que controló la feria del libro al por mayor, el Fede Bonazo. Mi Ricky Valderas, ¿cómo estás? Contento y muy entusiasmado del tema de esta semana. Les mando un gran abrazo, querido Fede, querido Jesús y a la audiencia, por supuesto. Oigan, pues a ver, elecciones en Argentina. Javier Milei, presidente argentino, es para muchas voces no sé si llamarlo experimento, pero por lo menos un gobierno libertario al que le han apostado bastante diferentes grupos de interés, sobre todo el poder económico. Y lo que pasa en Argentina será un reflejo de un fracaso por parte de estos conceptos o ideas de ultraderecha vinculados ya con el neofascismo, o será precisamente un ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas, pero forma parte de todo este grupo de una América Latina que se está moviendo de manera muy intensa, extremadamente fuerte, con un Daniel Noboa llevando a cabo una represión brutal en contra de comunidades originarias del Ecuador, reprimiendo cualquier tipo de crítica, justificándose con la seguridad en un presunto combate a un grupo llamado Los Lobos, un cártel ecuatoriano, pero contratando mercenarios de Estados Unidos para llevar a cabo labores de seguridad pública y cuestionando directamente a las poblaciones originarias que dicen que el narcopresidente es Daniel Noboa. Nos topamos con una Colombia que está asediada por Estados Unidos, en donde Trump todos los días llama a Petro, que es un narcopresidente, a Noboa lo defiende, a pesar de las pruebas contundentes contra Noboa, pero a Petro lo ataca. Ayer Petro abiertamente frente a sus seguidores dijo, yo no hago pactos de ningún tipo con nadie y que pase lo que tenga que pasar. Nos topamos con un Venezuela que tiene ya varios días soportando el asedio norteamericano y una postura de Colombia y Venezuela en el sentido de que si nos ataca Estados Unidos a uno de los dos vamos a responder. Y nos topamos con un México y un Brasil que están negociando, discutiendo con Estados Unidos en el marco precisamente de un tratado comercial, de acuerdos comerciales, que más bien parecería una especie de palanca de extorsiones por parte de Trump. Una América Latina que vive muy particularmente un momento y en ese punto, Fede, ¿cómo pesa el caso argentino? ¿Cómo leemos el caso argentino, en donde Javier Milei, sin duda alguna, es una de las figuras emblemáticas de todo este movimiento que se llaman libertarios, se llaman fascistas, se llaman ultraderecha, pero a final de cuentas todos están bajo el ala del señor Donald Trump? El caso argentino es un episodio más, es un núcleo más de una batalla que yo veo muy polarizada, acaso como no la hayamos visto antes por ciertas características que tiene esa polarización ideológica y lo que significa en su, cómo incide esa polarización ideológica entre el ultraconservadurismo racista, supremacista, cuya expresión más extrema siempre lo señalamos es el genocidio de Israel en Gaza y de Estados Unidos en Gaza, con la complicidad de Europa, y la tibieza de nuestros líderes latinoamericanos, exceptuando a Petro. Eh, porque esa disputa que ha fraccionado el mundo hoy juega su batalla en un continente donde Estados Unidos ha regresado a poner la mirada, por razones que muchos especulan como hoy el mundo multipolar con el crecimiento de China y la redistribución de la hegemonía comercial, económica, política, militar, obliga a Estados Unidos a rever la doctrina Monroe, a volver a pensar en lo que ellos han llamado su patio trasero. Aquí hay muchísimos recursos naturales que siempre le han apetecido al imperio y el imperio tiene dos maneras de ir por ellos. Con el contubernio de las élites entreguistas, que a lo largo de la historia de Latinoamérica han dado muestras patéticas de subordinación a los intereses de los Estados Unidos, o directamente agrediendo a aquellos gobiernos militar o comercial, o ambas, con ambas estrategias,
a los gobiernos que se oponen a ese control tan férreo. Entonces, así como el genocidio es el caso extremo de este modelo de mundo que se propone, donde se propone que la gran potencia de los Estados Unidos y sus aliados actúen fuera del orden internacional, actúen fuera del derecho internacional. Mi ley es la propuesta más extrema del neoliberalismo 2.0. Un neoliberalismo cuestionado por el mismo Trump en su territorio. O sea, Trump es neoliberal solo en ciertos aspectos, cuando el neoliberalismo no implica asimetrías comerciales, por ejemplo, ¿no? Es un proteccionista, en ese sentido es un nacionalista. Desafía algunos de los postulados del neoliberalismo. No el principal, que es desregular el mercado, sacar al Estado de la regulación del mercado, drill baby drill, es decir, hay que taladrar, ir por los hidrocarburos a lo loco y que el medio ambiente no me interesa. Esa es la propuesta de Trump. Vamos a venderle nuestros productos afuera, en ese sentido seguimos apelando a lo que era la globalización comercial, pero vamos a restringir la entrada para proteger a nuestras propias compañías e industrias. Una protección que está tan cuestionada también por la agenda de los multimillonarios que lo pusieron en el poder, que no le ha podido dar en términos concretos a la working class, a la clase trabajadora de Estados Unidos, la reindustrialización, la recuperación de trabajos, la recuperación del poder adquisitivo que ha perdido esa clase trabajadora en los Estados Unidos a lo largo de estas décadas de neoliberalismo que han acentuado la desigualdad social también en la panza, adentro del gigante, adentro del monstruo. Y tienen en mi ley al personaje más dispuesto, esto no es una especulación analítica de quien habla, sino que lo dice mi ley, lo explicita, más dispuesto a entregarles todo, a ser la base de los Estados Unidos en la Patagonia para intentar rechazar la injerencia china, que la hay. China posee mucho territorio en Argentina y tiene interés, por supuesto, también en los recursos que hay en Argentina. Argentina es uno de los tres países del Triángulo del Litio. Es un país muy poderoso. Ahora han salido notas de investigación que nos hablan de que hay interés en el uranio argentino, en el petróleo argentino, en el agua que hay en Argentina, en la Triple Frontera, que es una de las reservas acuíferas más importantes del mundo. Es decir, es un centro natural de recursos que le interesa muchísimo al imperio y que se lo está disputando a China. Y tiene en Milei al secretario más adecuado para que eso pueda suceder. Un Milei que desprecia a los discapacitados, a los médicos, a los niños a los cuales les niega medicamentos, a los jubilados, reprime la protesta social, pero si se tiene que madrugar para viajar a ver a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, lo hace sin chistar. Ha viajado más a Washington que al interior de la República Argentina. Se la pasa en Washington besándole la mano a Donald Trump, que le ha prometido ahora un préstamo entre 20.000 y 40.000 millones de dólares condicionado a los resultados de mañana. Se han puesto a este anarcocapitalista, que yo sí le creo a Milei que sea un anarcocapitalista, sí le creo a Milei que él quiera ser un topo que desde adentro quiere destruir el Estado, sí se lo creo, y él ha avanzado en ese sentido. Solo que se ha topado con una realidad con la que se han topado los anarcocapitalistas. No olvidar el episodio. ¿Con qué se topan los anarcocapitalistas cuando quieren implementar sus políticas? Se ve la risa, perfecto. No voy a caer en contar esa anécdota. No lo voy a hacer. Y es que sin Nadie te está Estado. diciendo nada, Bonazo. No, pero tu miradita perversa yo la conozco. Sin Estado no hay negocio. Eh, Sin una estructura que proteja la propiedad privada de los grandes ricos, de los grandes capitales, no se puede armar la cosa. Entonces se topa con que no puede destruir de todo el Estado. Puede destruirlo allí donde el Estado hace asistencia social, allí en donde el Estado ve por toda la sociedad, allí donde el Estado es un dique para contener justamente la codicia de los oligarcas. Pero lo otro no lo puede tocar. Necesita además al Estado para reprimir. Entonces, con esto concluyo. Ponen a mi ley para que haga el mayor destrozo posible, antes de que ese destrozo sea tan obsceno, tan evidente, porque estos préstamos que llegan a la Argentina y luego se fugan.
Y luego no se convierte ni en infraestructura, ni en hospitales, y mucho menos bajo la concepción anarcocapitalista de Milei, que dice que el Estado no tiene que invertir en obra pública. Está frenada la obra pública en la Argentina con esto, lo que esto significa en impacto en empleos, impacto sobre la infraestructura. Eh, y lo tienen allí. Cuando Milei caiga, que algún día va a caer, no sabemos el daño que va a causar. Acuérdense lo que yo les digo, Milei, cuando la sociedad cambie de chip y comprenda que ha sido, hay ya un pedazo de sociedad que lo entendió, pero falta mucha otra que no lo ha entendido, que ha sido estafada por Javier Gerardo Milei. Cuando le caiga el 20, Milei va a tener un problema grave, va a tener que ocultarse, porque si no va a acabar, o como De la Rúa en el mejor de los casos, o como Mussolini en el peor, arrastrado por las calles de Buenos Aires y apedreado. Eh, el gran capital, el gran sistema del poder económico concentrado, lo pone ahí, a este payaso, dicho esto con mucho respeto y disculpas al gremio de los payasos. Cuando no les sirva, se lo sacan. Y vendrá otro, volverá Macri con una mirada más. Son lo mismo, representan lo mismo. En términos de protección del poder económico concentrado, de transferencia de capital de clases medias y bajas directamente a través de exoneración de impuestos y facilidades a los grandes exportadores, oligarcas y terratenientes de la Argentina, y impuestos y recortar jubilaciones, recortar asistencia social para comedores comunitarios, discapacitados, todo lo que le sacan a la población y se lo dan a los ricos de siempre, que es una transferencia obscena. Cuando esa obscenidad despierte una protesta social más amplia de la que ya vemos en la Argentina, ahí dicen, bueno, a este tipo nos lo sacamos en medio y ponemos otro más. En el fondo es un agente de las mismas oligarquías de siempre, un medio díscolo. Acá lo dejo, perdón si me extendí, luego podemos analizar qué pienso yo que va a pasar mañana en las elecciones, porque no estoy tan optimista como algunos peronistas están, por ejemplo. Y yo, Ricardo Fede te dejó 2 minutos, entonces no, no es cierto. Este, oye, a ver, Fede, Ricky, empezaría por lo mismo, para ir centrando precisamente esto y por qué tomamos Argentina como la base para desarrollar los demás. ¿Por qué Argentina en este momento es tan importante en esta disputa? Incluso lo platicamos fuera del aire, narrativa, política, económica, bélica, incluso en un momento dado al ver los ejercicios que está llevando a cabo, bueno, ejercicios entre comillas que está llevando a cabo Estados Unidos, que ya mandó un portaaviones enorme precisamente a la región, y sobre todo por la presión que está lanzando Donald Trump de decir, si no gana mi ley, no les doy nada, así de sencillo. Y cuando de repente dicen, es que Milei es un genio financiero, pero Trump dice, Argentina está muriendo de hambre, ¿no? Entonces, ¿qué significa el tema Argentina en este momento, mi querido Ricky? Principalmente las transacciones sobre litio por aquello de la transición energética, es decir, las reservas de litio en la región en general son altísimas y yo creo que se anunció desde que la jefa de Comando Sur, recordemos que Estados Unidos es el único país que tiene bases militares en el resto del mundo, podemos hablar por ejemplo de Japón, de Corea del Sur, incluso de algunos países como Australia y otros tantos del Indo-Pacífico, pero particularmente en la región, y esto es un dato muy relevante porque además no es información que sea necesariamente pública, es información que se ha ido recolectando conforme se van revelando los casos, y me refiero particularmente a las operaciones militares en el resto del mundo de Estados Unidos. No hay una base de datos pública en donde diga Estados Unidos en donde tiene bases militares, salvo por ejemplo el caso de Guantánamo, ¿no? En Cuba. Esto hace que sea muy compleja la gestión autónoma de las naciones sobre sus propios recursos. Pienso en casos como Colombia, ¿no? Y las esmeraldas, pienso casos como México y el petróleo, que somos países que seguimos altamente subordinados a las necesidades securitarias de ese país, que en realidad no son otra cosa que la gestión a través de la violencia, de la extracción de recursos. En ese sentido, los acuerdos que se han firmado de manera global han estado subordinando las necesidades básicas, en este caso de la comunidad argentina, para poder lograr que Estados Unidos sostenga esta hegemonía global. Estaba escuchando una analista de la Universidad Nacional Autónoma de México decir que estamos viviendo la primer transición en donde cae un imperio del occidente y toma lugar un imperio de Asia. Esto es un hecho
que antes no había ocurrido, es histórico. Normalmente cuando caía un imperio occidental era ocupado por otro imperio occidental. Y esto incrementa su grado de complejidad cuando estamos hablando que no es cualquier imperio el que se está desmoronando, es Estados Unidos, ya lo dijo claramente Federico. El estatus básico del working class o de la base trabajadora en Estados Unidos está sufriendo el desmoronamiento. Las calles están llenas de personas en situación de calle, lo que allá denominan como homeless. Los estados están altamente endeudados y el dinero que están logrando generar a través de las gestiones de Donald Trump es dinero de la guerra, es decir, es dinero de las armas. Es como están logrando inflar la moneda estadounidense y al mismo tiempo el crudo, porque el crudo se requiere para trasladar buquetanques, aviones, helicópteros, y entonces son dos industrias que van de la mano. En mitad de esto también tenemos el acuerdo global para la transición energética debido al calentamiento global, que no es que no sea cierto, el problema es que pues es un tratado dispar, porque cuando tienes todo el poder del mundo y tienes todas las bases militares del mundo y tienes operaciones en al menos 70 países de bases militares, pues la negociación respecto al uso de los recursos naturales se concentra en la capacidad militar. Es decir, ¿quién puede decirle que no al gigante de Estados Unidos? En este contexto, pues aparecen varios experimentos, ¿no? Bukele con sus megacárceles, Bolsonaro en Brasil, desplazando el trabajo comunitario que tenían los sindicatos mineros, que no es que sean puros, simplemente era por lo menos base trabajadora que estaba realmente impulsando una lucha democrática, desplazados por Bolsonaro totalmente. Y quien logra operar prácticamente todos los principios de inflación de Estados Unidos, pues es necesariamente Javier Milei, entregándole pues prácticamente todas las operaciones naturales que serían de una gestión nacional y subordinándose al norte global, llamándole mi presidente a Donald Trump, asistiendo a todos sus eventos, impulsando incluso sus códigos de ética, construyendo una subrealidad en donde ya no subyace la cooperación, en donde ya no representa para la actividad democrática el libre desarrollo de la práctica política. Y un ejemplo muy claro de esto, es decir, del rompimiento de acuerdos y de la desaparición o enajenación de la posibilidad democrática del país, pues fue la desaparición de las PASO, ¿no? De las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que impedirán que el peronismo se pueda medir fuerzas con las fuerzas libertarias de Javier Milei. En ese caso, bajo el pretexto del abarateramiento de las elecciones, bueno, se brincan estas elecciones intermedias y se hace que únicamente sean 127 escaños de diputados y 24 en el Senado para estas elecciones. Y bueno, la UP, la Unión de Patria, me parece que tiene una oportunidad menos, no solo para medir fuerzas, sino para también posicionar en términos democráticos a sus candidatos. Y yo como Federico, la verdad es que no estoy tan seguro de que a pesar de lo que está ocurriendo en Argentina, la Unión de Patria tenga las elecciones aseguradas, querido Jesús. Este tema de la elección, por ejemplo, es otro de los casos que se pone Argentina como ejemplo. A final de cuentas, Javier Milei no nace de generación espontánea. Es un personaje que fue creado, fue ubicado, fue desarrollado, pero que se aprovechó de algo que en América Latina tristemente se vuelve característico en muchos países. Diferencias entre liderazgos antiguos, liderazgos en el poder. En el caso concreto de Argentina, en un gobierno cuestionable de Alberto Fernández, con diferencias serias con Cristina Kirchner y por ahí un candidato que era de todo menos de izquierda, porque Sergio Massa, no sé, ustedes lo conocerán mejor, yo nunca lo ubicaría del lado de la izquierda en realidad como tal. Pero alguien por ahí me dijo, que Fede, que el peronismo en realidad no es un movimiento de izquierda, que es un movimiento que aglutina diferentes tendencias en donde te puedes topar incluso a gente de derecha y con gente de izquierda y demás, y que ese ha sido el origen incluso de sus grandes contradicciones y de sus grandes escisiones como por lo mismo. En ese punto, ¿qué tan importante es el tema de la transición y sobre todo,
¿qué tanto el ejemplo de Argentina puede permear? Porque ya lo vimos en Bolivia, una izquierda peleándose literalmente, como tal, le abre las puertas a la derecha, a la pura, sí, no llegó Tuto Quiroga, que es como el Santiago Krill de Bolivia, ¿no? Pierde todas, pero la realidad es que llega un personaje como Paz, que no es nada recomendable tampoco. Nos topamos con una situación que se puede presentar en Colombia, por eso Petro insiste en que la izquierda tiene que ir unida, porque si no va unida, la derecha va a tener grandes posibilidades de ganar en Colombia. Entonces, ¿qué tanto también es un ejemplo argentino del riesgo, de ese riesgo en donde se puede perder el rumbo, en donde se pueden perder las decisiones, pueden ser durísimas y en donde pueden llegar personajes que supuestamente defiendan una idea, pero que realmente operen de otra y le abran la puerta a personajes como Javier Milei? Sí, bueno, si nos metiéramos a describir un poquito qué es el peronismo, nos comemos el programa. Es un movimiento social que surge de la impronta histórica de un caudillo, Juan Domingo Perón, que asume el poder siendo además militar, con elecciones, pero es un caudillo que va a darle a la clase trabajadora argentina una serie de conquistas y derechos que no había tenido nunca, con otra figura a su lado, Eva Perón, que adquirió dimensiones místicas, se convirtió casi en un icono religioso, adorada por el pueblo, en una Argentina que es una cultura muy proclive al endiosamiento de sus figuras más icónicas, ¿no? O sea, hay una iglesia maradoniana, o sea, la impronta religiosa en Argentina es muy importante y ha tenido su rol en la política. El peronismo surge no ligado al marxismo, a reivindicaciones como pudieron pasar en otros lugares del continente, donde ciertas conquistas se dieron a través de la implementación o el intento de implementar las ideas del socialismo. Es un proyecto nacionalista que incluso tenía algún coqueteo con el fascismo europeo. No, Perón no se peleó con Franco, todo lo contrario, se refugió en España cuando fue echado de la Argentina. Es decir, tiene una serie de componentes identitarios culturales que hacen muy complejo y se han dedicado libros y los académicos se dedican al peronismo. Podemos hablar de que en el peronismo convivió la Triple A, es decir, y López Rega, Isabel Martínez de Perón, la peor derecha, una derecha de corte fascista, muy católica, que se peleó con la izquierda peronista, donde estaban agrupadas incluso algunas organizaciones guerrilleras que habían peleado por el regreso de Perón, como Montoneros, el regreso de Perón eh, a la Argentina. Un regreso que se da ya muy tardíamente con un Perón enfermo que alcanza a gobernar un periodo muy corto. Y luego el peronismo tiene esta nueva gran tendencia o rama que es el kirchnerismo. Néstor Kirchner recupera en el 2003 cuando toma el poder a través de las elecciones, peleándole a un peronista, a Menem. O sea, vean lo que es Menem, que fue peronista de identidad, pero el que implementó el modelo neoliberal en la Argentina, el privatizador serial, muy parecido a Carlos Salinas de Gortari. Es decir, cuando tú dices, bueno, también en el cardenismo podían convivir, en el perismo podía convivir, ¿no? Originado ese prismo incluso por la impronta de un hombre de pensamiento socialista como Cárdenas. Podía tener un tipo como López Obrador adentro y podía tener un tipo como Salinas de Gortari adentro. O sea, y tú dices, pero eran priistas, sí, pero estaban en las antípodas ideológicas. También fue capturado el peronismo por los tecnócratas y eso fue Carlos Saúl Menem, que pierde con Kirchner, y Kirchner, después de la gran crisis del 2001, logra milagros. O sea, es un gran gestor y un gran administrador de la economía, pero con una visión social, además hace una gran tarea de orden jurídico simbólico con respecto a la memoria histórica. Se abolen las leyes que protegieran a los militares de menor rango que habían cometido crímenes de lesa humanidad y se inician toda una serie de juicios. No aquel juicio que había hecho Ricardo Alfonsín con las juntas militares nada más, sino con todos los otros mandos intermedios que habían sido perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Y se abren los juicios en Argentina, se sientan los militares, viene Kirchner y baja los retratos de Videla y de todos los dictadores de la Casa Rosada, reinstala una nueva narrativa, levanta el empleo, hace unos acuerdos
sensacionales con el Club de París y con el FMI para lograr bajar muchísimo la deuda que habían ido acumulando con Menem y de la Rúa, el gobierno argentino. Hace una gestión brillante que genera el kirchnerismo. Ese primer mandato de Kirchner del 2003 al 2007 genera un gran apoyo popular y se renueva en un nuevo caudillo la imagen del peronismo como gran benefactor social de la clase trabajadora, ¿no? Un peronismo que ha sido criticado, atacado, golpeado siempre por la oligarquía argentina, que lo ve como el gran enemigo, esa oligarquía racista, ¿no? El que llama cabecitas negras a los peronistas. Es decir, ahí hay una gran pugna entre las élites concentradoras de poder económico con las masas peronistas en Argentina. Pero luego, bueno, viene una serie de gobiernos. El primer gobierno de Cristina es bastante bueno, pero ya empezamos a ver muchas claudicaciones al capital, al gran capital. Pues sobre todo a las mineras canadienses y estadounidenses en la cordillera, donde se hace un estado de excepción para ellos. Cristina también tiene sus coqueteos con Rockefeller, no tiene el rigor que tenía Néstor Kirchner, le vemos ciertas desviaciones, ciertos lujos, ciertas cosas que empiezan a abollar su imagen y después, bueno, ya sabemos lo que hace el gran capital para sabotear, desestabilizar a los gobiernos de izquierda. Aún así, con Cristina se siguen instalando derechos sociales, pero bueno, hago la historia corta. Eso deriva en un Macri que le gana por primera vez a Cristina, al kirchnerismo, en las elecciones. Y Cristina, los que la critican por poco demócrata, se olvidan de un detalle fundamental. Cristina Fernández de Kirchner cede el poder, a diferencia de lo que quiso hacer Evo Morales, con una diferencia de 1,5 porcentual en la derrota con Macri. Dice, sí, está bien. Soy una demócrata y lo comprueba. Y entrega el poder, con lo que eso significa para la Argentina, porque viene el endeudamiento brutal de Macri y la fuga de los capitales, un endeudamiento que no se queda en el país. Luego viene el gobierno de Alberto Fernández, que flojísimo, pésimo, nuevo error ahí de Cristina Fernández, de ponerlo a él. En fin, ya no entro en más detalles porque me como la tarde. Todo esto deriva, hay como viene la pandemia, viene una enorme sequía que perjudica mucho los ingresos de divisas en la Argentina, viene un problema endémico de la Argentina que es el dólar, es una sociedad que está tan traumatizada por las crisis económicas, las devaluaciones feroces y la inflación, que el dólar siempre está en peligro, siempre hay una demanda de dólares que no puede estabilizar nunca la economía, nadie cree en el peso, en fin, toda una serie de... Y a esto hay que sumarle los ladrones de siempre, Federico Sturzenegger, Toto Caputo, el actual secretario de Economía, que son todos personajes que desde De la Rúa, es decir, desde el 90 y pico hasta el 99, hasta el 2000, igual que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, son personajes que han estado en el poder y siempre jugando la misma función de agentes del poder económico foráneo muchas veces y financiero, ¿no? Son agentes de los fondos buitres, agentes de las grandes corporaciones o los ricos locales que también tienen su relación con las grandes corporaciones foráneas y sobre todo de los Estados Unidos. Gente que ideológicamente además está muy doblegada a los Estados Unidos. Y eso deriva en mi ley. Ese caldo de cultivo con errores simbólicos terribles como el de Alberto Fernández, que manda a cerrar la sociedad durante la pandemia y se filtran unas fotos de él haciendo una fiesta en la quinta presidencial de Olivos. Eso le costó al peronismo, al kirchnerismo, acaso más de lo que le costó su mala gestión económica. Ese símbolo es de donde se agarra Milei para construir la imagen de que hay una casta de políticos y en parte tiene razón Milei, solo que él pertenece a esa casta ahora, ¿no? Su hermana Karina Milei implicada en cobrar sobornos del 3% a la hora de darle algunas funciones del Estado a algunas farmacéuticas o distribuidoras de medicamentos, sobre todo en el tema de los discapacitados y otros negocios que tiene que tener el Estado con distribuidores y proveedores, donde ella pide para sí misma el 3%. Eh, Ahora mi ley es parte de esa casta que critico. Es un gran farsante y la gente ha empezado a darse cuenta de eso. ¿Qué tanto se va a dar cuenta de eso? Lo vamos a ver mañana, en pocas horas. Yo anticipo que no va a haber una victoria contundente del peronismo, a diferencia de lo que pasó en las elecciones provinciales de hace un mes en la provincia de Buenos Aires, donde sí la hubo.
y fue una señal de alarma para Milei. La Libertad Avanza, el grupo político de Milei, aunque está desprestigiado y golpeado por todos lados, sobre todo porque el primer candidato que tenían para estas elecciones como diputado de la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, ha quedado él mismo confesado haber sido eh, patrocinado y financiado por el narco Fred Machado, que está preso y con pedido de extradición a Estados Unidos. Es decir, esa parte del mileísmo lo tuvieron que echar a Espert de la campaña para no seguirse quemando. A pesar de todo este desprestigio, lo que ocurrió con la criptomoneda Libra, la estafa evidente y confesa del presidente de la Argentina jugando para una maniobra fraudulenta privada, a pesar de toda acumulación de estas cosas, yo creo que el desprestigio del peronismo, estas malas administraciones peronistas que hubo, sobre todo de Alberto Fernández, el haber escogido a un candidato como Massa, que para que la audiencia mexicana nos entienda es como haber puesto a Carstens como candidato por la 4T, digamos, o a Erubiel Ávila, un hombre del poder financiero también, un hombre de pensamiento conservador incluso. Son la serie de errores políticos acumulados. Y hay otro más, que es que Cristina Fernández de Kirchner no les termina de dar, de pasar el bastón de mando, como hizo López Obrador con Claudia Sheinbaum, al que te guste más, te guste menos, te parezca más brillante, menos brillante, es la figura política en este momento del peronismo que lidera las encuestas y que conduce de facto al movimiento con Cristina Presa, que es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, un peronismo que está dividido, desprestigiado, en parte por sus errores, en parte por una gran campaña de difamación montada por el equipo publicitario de Milei. Y un Milei que a pesar de haber acumulado desprestigio, no creo que vaya a caer derrotado de manera absoluta, onerosa, gigantesca. Sí. Que no meta diputados al Congreso. Eso no va a pasar. Va a meter diputados al Congreso y va a mantener cierta fuerza, sobre todo porque el apoyo de los Estados Unidos también juega un papel importante para determinadas facciones de esa sociedad. Mi querido Rick, aquí partimos también de un hecho que tú lo has manejado ya en otras oportunidades también. Y que ya decían ambos, las posibilidades de que mi ley salga verdaderamente raspado no son realmente tan amplias, ni mucho menos. ¿Qué tanto influye la figura de Trump en este ejercicio en Argentina, pero también en la política de Colombia, en donde vemos gente que apoya la caída de Gustavo Petro, que dice Petro se atrevió a ver a los ojos a Trump y por lo tanto tiene casi que pagar? ¿Qué tanto influye en lo que pasa en Brasil con una ultraderecha que también se empieza a motivar ante los avances de Trump? E incluso en el caso de México, que seguimos pensando, México está un poco fuera de todo eso por el nivel de la derecha, pero que también está ahí, empezando a generar, a generar, a generar, a generar. ¿Qué tanto está influyendo en este caso concreto ya el intervencionismo norteamericano? Que sí, tal vez no vamos a ver los tanques gringos en las calles, ojalá y no suceda, pero que la realidad es que hay otras formas también de dar esos golpes y parece ser que Trump está dispuesto a cruzar esa línea en donde sea. Desde mi perspectiva, la línea se cruzó desde hace mucho, amigo. Por eso comenzaba hablando de las bases militares, es decir, la pérdida de autonomía sobre pretexto del tratado y la cooperación. O sea, como claramente nadie se ha sentado, y esto es muy grave decirlo, y yo lo entiendo, pero lo digo en aras de por lo menos comenzar con la conversación. Esto no cambia nada, pero ¿por qué llevamos casi 70 años con estos mecanismos de cooperación internacional, particularmente los securitarios? Con el resto no tengo muchos problemas. Si es la política pública a la que más dinero se le invierte y la más fracasada de todas. En ningún país de la región podemos decir que la violencia ha disminuido a través de estos tratados internacionales. Que vengan y me digan que en serio ya se detuvo el tráfico de estupefacientes de Colombia, ¿no? Por ejemplo, que es el caso más relevante de la región si dejamos a un lado Guantánamo, porque Guantánamo es una literal invasión de Estados Unidos a Cuba. Tenemos el caso de Guatemala, tenemos el caso de El Salvador, el caso de Honduras, el caso de Panamá, que por primera vez estamos viendo que la gente sale a la calle a recriminar, oye, ¿por qué tenemos un tratado de seguridad que lo único que hace es dividir al país entre Casco Viejo y Nuevo Panamá? Porque cuando tú vas a Panamá y atraviesas el canal, pues resulta que el Nuevo Panamá está incluso en una carretera sobre el mar, alejado, con la torre de Donald Trump,
Y tú llegas a Casco Viejo y las casas se están derruyendo. Y entonces, para lo único que han servido estas intervenciones militares es para garantizar el acceso a recursos naturales de la región para Estados Unidos. Las líneas están cruzadas desde siempre y no lo hemos querido poner al frente. Y aquí me gustaría regresarnos en la historia un poco, el cómo Estados Unidos ha intervenido en todos los procesos y esto nunca ha cambiado y ni siquiera se quiere llegar a esta conversación. Siempre nos vamos por otros lados, ¿no? Por la práctica democrática, por el avance de las naciones, cuando en realidad solo estamos subordinando la decisión de los pueblos a través de las Fuerzas Armadas globales, principalmente las del Occidente. En ese sentido, regresémonos al México de Lázaro Cárdenas. ¿Qué pasaba entre el Partido Comunista y Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Hablando un poquito en remembranza y en estructuración de lo que decía Federico respecto al origen del peronismo. Bueno, Lázaro Cárdenas era un militar, ¿no? Era un hombre abiertamente de izquierdas, ¿no? Militaba en un partido que tenía fuertes señalamientos, principalmente por autoritario, era un hombre de las fuerzas marciales. Y en términos generales, la postura del Partido Comunista Mexicano fue la de apoyo al régimen, ¿sí? Particularmente en las políticas del Frente Popular, el apoyo a las reformas, el papel del movimiento obrero, en lo que relacionaba a la práctica del Partido Comunista. Pero también la independencia de clase fue un tema de confrontación entre el Partido Comunista y Lázaro Cárdenas. Temas específicos como la educación comunista, la educación socialista, la práctica comunitaria, que se dejó de lado y no fue hasta varias décadas después que se empezó a hablar de la educación popular, ¿no? La visión comunista caracterizó al cardenismo como un régimen que, aunque era nacionalista y democrático, seguía siendo de carácter burgués. Es decir, se seguía apoyando a las cúpulas. Y esto generó que hubiera diversas posiciones y diversas confrontaciones entre el cardenismo y el Partido Comunista. Y esta, digamos, esta visión de estamos haciendo esto en aras de que el norte global no haga esto o otro, o la pérdida democrática, se tiene hablando ya 50 años. Entonces, cuando hay una división tan clara entre un partido que se dice de izquierda, pero tiene prácticas capitalistas, que tiene prácticas de explotación y que al final termina siendo un proyecto fracasado, como lo fue el kirchnerismo al entregar a la derecha, pues, prácticamente la decisión de la nación, tenemos, digamos, esta pérdida de la estructuración de lo que yo denomino como fuerza moral de la democracia. ¿Por qué? Porque terminas decidiendo entre incendio e inundación. Porque el kirchnerismo entregó el país porque también sabía que tenía una crisis fiscal terrible, ¿no? O sea, no es porque ella fuera muy democrática, es porque sabía que si seguían con este gobierno, pues iban a continuar con los corralitos, iban a continuar con desacreditando un partido que ya no tenía muchas credenciales. Esto nos puede pasar en todos lados y muchas veces sí que tiene que ver porque, por ejemplo, tenemos pruebas fehacientes e irrefutables de que el FBI estuvo espiando y involucrando y financiando a través de la CIA y a través de todo el aparato de Estado a los movimientos de derecha y conservadores que están impulsando el acaparamiento de recursos a través de las Fuerzas Armadas de todo el planeta. Pero eso no puede ser pretexto para que los movimientos de izquierda no se solidifiquen, no se purguen dentro de sí mismos y no formen el principal fallo que tiene los movimientos de izquierda o que tienen una orientación de izquierda y que son partidos políticos, porque me cuesta mucho trabajo, como a mucha gente, hablar de partidos políticos de izquierda, tendrán orientación porque no ha habido prácticas. Me parece que justo lo que hace falta es la construcción de una base social sólida y el empoderamiento de la clase trabajadora, de la construcción de la toma de decisiones, ¿no? Por eso le tienen tanto miedo a procesos como el Paso, ¿no? Que de alguna manera ayudaban a la población argentina a decidir sobre las candidaturas y no recaía sobre los líderes del partido. Entonces, en tanto menos poder tenga la ciudadanía, más poder tiene la élite, la cúpula del poder o la casta, como le dice Milei. Y en ese sentido, si los partidos que tienen orientación de izquierda
quieren sostener este discurso, tienen que fortalecer estas prácticas. Y honestamente, coincido con Federico, creo que Buenos Aires es el único que ha tenido por lo menos la apertura para confrontar a la política de Milei abiertamente, pero le pasará como al alcalde de Chicago, ¿no? Que pues tiene todo el aparato de Estado, ya tiene a las Fuerzas Armadas adentro pues está en todo Illinois. Y entonces, como no tienes una base social sólida y como tienes totalmente descrédito en las bases sociales que ya existen, te quedas en el abandono total y terminan siendo esfuerzos que no cosechan frutos para poder hacer frente a estas. Las instituciones en general se constituyeron para favorecer al burgués, para favorecer al capital privado. Y entonces no podemos utilizar estas instituciones únicamente, no quiere decir que no, solo que no puede ser lo único que uses para hacer frente. Y entonces ahora que tenemos una Argentina dividida, una Argentina que cree que otra vez se está decidiendo entre incendio y inundación, y esto genera ignominia. Y la ignominia o la apatía hace que pues no puedas llegar a una conclusión sólida de respecto a si voto por la izquierda o por la derecha va a cambiar mi estatus, mi estatus regular de vida, ¿no? Mis condiciones, si le pasa a Estados Unidos, le pasa a México, le pasa a Guatemala, le pasa a Venezuela, ¿no? Venezuela es el mejor caso de esto. Se ha empeñado la izquierda tanto digamos, solventar esta idea de que el régimen de Maduro es un régimen democrático, que perdemos de vista lo que vive la ciudadanía. Y no podemos solo decir es que sí, sí es de izquierda y Estados Unidos quiere el petróleo, pues sí, pero ¿en dónde está tu estructuración para salir de la crisis, ¿no? Al final del día, quien se asume presidente o candidato o candidata a la presidencia de un país, se supone que tiene una solución a un problema. El tema es que los partidos políticos, al ser de creación no liberal, en realidad la práctica es la de la construcción de un problema fantasma y la presentación de una respuesta fantasma y terminan por resolver nada. Y entonces en esta nada empiezan las críticas, los desmoronamientos de las calles, las discusiones sin forma ni fondo, porque en un sentido estricto no logran tangibilidad de los procesos, lo que diría Marx como la materialidad de las cosas. Es decir, los partidos de izquierda no han logrado materialidad más allá de fortalecer a sus propias cúpulas, y esto es una práctica de la derecha, no de las izquierdas. En ese punto, querido, adelante, Fede, adelante, te escucho. Dale, dale. No, es que, perdón Jesús, es que sí quiero repensar juntos sobre algunas cosas que ha dicho Rick ahora, sin entrar de lleno, porque estás planteando una conversación muy interesante que da para un episodio entero de narrativas, que es cuáles son los límites verdaderos de nuestras izquierdas realmente existentes, cuáles son sus claudicaciones. Yo solo quiero apuntar una cosa, me da tentación de hablar también del tema de Venezuela, pero solo menciono una cosa del kirchnerismo. Cuando yo hago una crítica del kirchnerismo, primero la hago desde el corazón herido, porque es un proceso político al cual uno le puso cariño, le puso esperanza, la sociedad también. Y no podemos analizarlo solo pensando que es una claudicación íntegra. El kirchnerismo logró muchos avances en materia social, así como la 4T en México. Y esto hay que señalarlo. Tanto logró avances en materia social y en derechos laborales, por ejemplo, la asignación universal por hijo actuó como estado de emergencia ante lo que era la pauperización de grandes sectores de la sociedad producto del neoliberalismo. Y su carácter universal lo hacen un programa redistributivo, esencialmente redistributivo. Tanto que mi ley no lo ha podido sacar. Es decir, si la crisis social desatada por los primeros amagos narcocapitalistas, narcocapitalistas, fíjese bien lo que dije, y anarcocapitalistas, ambas cosas, de este delincuente, confeso, Javier Milei, los estragos sociales que ha causado no han sido
suficientes como para que haya una revuelta general y una huelga general gracias a las conquistas sociales del kirchnerismo. Todo lo que él dice que vino a destruir con la motosierra, tuvo la habilidad de no destruirlo del todo, porque si lo hubiera destruido del todo, en este momento no estaba gobernando la República Argentina. Y eso se le debe, son conquistas sociales del kirchnerismo. Es decir, cuando hablamos de claudicaciones del kirchnerismo, sobre todo la más particular para mí es haberse subordinado de nuevo al FMI. El último kirchnerismo volvió al FMI del que se había librado el primer kirchnerismo. Y cuando vuelves al FMI no es que te prestan la lana y bueno, y a pagar y a chambear para pagar. No, te dicen cómo tienes que pagar. No es como un préstamo de Electra, pues. Exacto, o más o menos, porque Electra, esos usureros tienen sus prácticas. El tema es que te imponen el ajuste sobre jubilados, pensionados, asalariados, en fin, ¿no? Entonces, nada más quería, perdón, ¿eh? Porque si no, alguien que haya visto este programa se puede quedar con la idea. Yo estoy de acuerdo con la crítica que le hace Rick a los partidos políticos. Yo sé que Rick lo hace desde su marxismo y casi su anarquismo. Pero, Yo sí creo que el Estado es necesario, ¿eh? No soy anarquista, soy marxista. perfecto. Bueno, pero Marx en última instancia decía que el Estado era un comité Era de burgués. transición. Yo creo que Exacto. el Estado es de transición. Exacto. Entonces, bueno, finalmente apostaba por una sociedad comunista donde se aboliera el Estado, ¿no? Pero bueno, O sea, quería arriba puntualizar esto. Lenin y el proletariado. Es que no quería dejar la sensación a nuestra queridísima audiencia de narrativas de que mi crítica, al menos al kirchnerismo, es una crítica absoluta y no fundamentada, ¿no? O sea, hay grandes conquistas del kirchnerismo y por eso tiene todavía la base social que tiene. Rick, ¿quieres comentar algo? Que lo quiero mucho. Ok. Oigan, pues cierro con lo siguiente. Patria, familia y libertad. Se escuchó ya en México, se defiende en México. Gil Suárez sale a decir, ¿por qué no? Nosotros defendemos a la familia como debe ser, punto clave. Defendemos a la patria y defendemos la libertad, lo dice Gil Suárez, lo dice Salinas Pliego, lo dicen medios de comunicación cercanos a cada uno de estos personajes. Es la influencia de esa estrategia argentina, creo Fede, que le funcionó a Milei de cierta forma, ¿no? La que se está colgando en México, o sí hay una vertebración también ya, no que el PAN se monte, sino que ya lo integraron de cierta forma a esas tendencias que maneja Bannon, que maneja Laje, que maneja Abascal, más allá de sus propias fronteras. Es una gran pregunta, creo que la hemos abordado. Pues, por favor, es obvio. Digo, carajo, usted. Yo creo que el PAN le está midiendo con su clásica inoperancia política, su falta de sensibilidad política, no solo social, que esa lo acompañan desde que surgió el PAN. Pero había otros líderes, no sé. Pienso en Maquillo, pienso en otros líderes, en Gómez Morín mismo, pienso en otros líderes históricos del PAN. Esta nueva tribu de yuppies que conducen el PAN, Jorge Romero, todos estos muchachos, Marquito Cortés, no entienden un pepino de la sociedad en la que están. Entonces, con los tropezones que acostumbran, le están midiendo las aguas a los camotes políticos para ver cuál speech pega. Porque así como adoptan los eslóganes de patria, libertad, familia, que son los de Mussolini, los de Meloni, los de Milei. Por el otro lado te dicen, no, pero sí estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario, o sea, nosotros, o sea, no se entiende qué demonios es el PAN, si son woke, si son progres, si son socialdemócratas, demócratas cristianos, de ultraderecha, no tienen identidad. Entonces están intentando ver dónde instalan la identidad, porque además Morena ha tenido una habilidad, ese genio de la política a que ha sido López Obrador, porque aparte, para ser un genio de la política tienes que ser un genio de la comunicación. No hay un solo comunicador eficiente en el PAN. El único más o menos decente, si es que la palabra le cabe a un conservador, es Demián Cepeda o Damián Cepeda. Nunca sé si es Demián o Damián. También, ¿no? Damián creo que es. Cepeda. La única voz relativamente sensata de las protagónicas. Debe haber militantes del PAN muy buena onda, que algún vecino mío aquí. Y que ya lo hicieron a un lado, ¿eh? Ya lo arrinconaron, ya. Por eso, pero justo a eso voy. A la única voz sensata. Y ponen a Jorge Romero, que es un tipo
denunciado por estar vinculado al cártel inmobiliario. Es un PAN que no se halla a sí mismo como el PRI no se halla a sí mismo porque el PAN, el PRI, todos ya están en Morena. O sea, cuando tú ves que el PAN defiende, el PAN y el PRIAN en el cuerpo legislativo defienden algunas ideas o critican, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa y Morena la promueve, dices, hasta la agenda de derecha le robó Morena al PRIAN. No solo la identidad de derecha, la agenda. El punitivismo está siendo más promovido por Morena. Esta reforma pro Estado de la ley de amparo, que deberíamos dedicarle un programa, es muy interesante eso. Es pro Estado, no es pro ciudadano. Claro, hoy el Estado está en manos de un gobierno que tiene una sensibilidad social, pero imagínense si un tipo como Salinas Pliego, cosa que no va a suceder, pero alguien parecido a él tomara el poder en México. Imagínense entonces sin ley de amparo, ¿cómo demonios se defiende el ciudadano ante una bestia autoritaria como sería Salinas Pliego o Verástegui o cualquiera de los, o gente que aún no conocemos que en algún momento puede llegar a tomar el poder en México? Entonces, el problema está en que la agenda, la identidad, el discurso, el speech, la narrativa, todo se lo comió Morena. La oposición en México no tiene, ¿qué hace Movimiento Ciudadano? Dicen, viva la socialdemocracia, y ahora somos socialdemócratas y conquistamos las calles con las ideas de la socialdemocracia, con un tipo como Alfaro o Samuel García. Pues la oposición no tiene identidad. Lo único a lo que puede apostar Movimiento Ciudadano es que somos jóvenes, tenemos otro lenguaje y manejamos TikTok. Y ahí está Mariana, ya está. Ándale, bueno, qué padre, padrísimo. Y eh, eh, el PAN está en el limbo identitario, no tiene para dónde moverse. Entonces tiene en un extremo la oposición antiobradorista, tiene a Salinas Pliego, que es un patán que no va a pegar en México. Yo puedo hacer una apuesta. No en el corto plazo, no va a pegar el insulto, el racismo, el supremacismo y el clasismo como estrategias políticas y el antifeminismo. No creo que pegue eso en México. Por razones culturales, políticas y por la misma contundencia con que la 4T instaló la denuncia contra estos vicios. No tiene por dónde por ahí un tipo como Salinas Pliego. Lo intentaron con la cosa ultra religiosa, apelando al pueblo. Ahí estoy seguro que Steve Bannon se sentó en una oficina con sus asesores. Hay otro ahora que se me va el nombre, que es más peligroso que Bannon. Y Stephen dijeron, ¿qué Miller. hacemos? Exactamente. ¿Qué hacemos en México? Hoy, ¿sabes qué? Pues vamos con un ultracatólico, porque ahí el catolicismo sí, la Virgen de Guadalupe. Entonces vamos con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eso lo entiende muy bien Alex Lora, que la Virgen de Guadalupe le gusta a la gente. No sé, en fin. Después para no abro esa vertiente de análisis porque ya me he comido el programa. Le pido una disculpa a la audiencia, que he hablado mucho hoy. Cierro acá. Un PAN sin identidad busca el extremo de la patanería como activo político que no creo que le resulte. Busca el extremo católico. Ya se pelearon entre ellos. Verástegui dijo, me robaron mi eslogan. Ya está llorando Verástegui ahí. Veremos qué pasa en el 27 y en el 30. Ahí veremos cómo se reconfiguran las alianzas electorales. Porque Morena es tan fuerte que sin duda Movimiento Ciudadano y el PAN y si queda el PRI para entonces, van a volver a juntarse, porque tienen que generar un bloque anti-4T. Es el único programa que tiene hoy la oposición en México. Y ese es el gran defecto del peronismo en la Argentina hoy. No tienen programa que ofrecer a la sociedad. No tienen autocrítica suficiente como para decir, ahora que tomemos el poder, no vamos a hacer el ajuste sobre los jubilados, porque la sociedad no les cree, pero les dice, pero ustedes lo hicieron también. Y ustedes endeudaron el país también. El único programa que tiene el peronismo para salir mañana es decir, frenar a Milei. Y para frenar a Milei hay una opción también, porque no se dirime la presidencia, no es un balotaje. Se reconfigura el Congreso. Hay una opción muy digna, que no le dio un solo milímetro a Milei en estos 2 años de atentado contra el Poder Legislativo. Y es la opción que conduce Miriam Bregman y la izquierda, el Frente Izquierda Unidad. Esa gente debería no va a suceder porque la sociedad argentina es mezquina y torpe, como tantas de nuestras sociedades. Esa gente debería ser la que mañana ganara la elección, lograra meter 5 diputados al Congreso, porque son los que te aseguro, y está probado por cómo han legislado, no le dieron un milímetro a mi ley. Algunos cercanos al peronismo, los radicales también, sí, estuvieron con mi ley en varias de las medidas, considerando que algunos ajustes había que hacerlos. La verdadera izquierda en Argentina hoy es la que defiende
Mira, Bregman, lo digo esto con enorme simpatía que siento por Juan Grabois, que es el segundo de la lista por parte del peronismo. Me parece que es un líder social muy valiente y muy congruente. Y ojalá en algún momento pudiera generar una alianza entre ambas fuerzas políticas. Lo que le sucede a la oposición aquí, le sucede al peronismo allá. Mi querido Ricky, la misma, y porque recuerdo que incluso tú lo citaste, la primera que lanzó esa frase y pasó desapercibida en muchos medios fue Sandra Cuevas, la primera que habló de patria, libertad, familia, y en ese momento, pues pasó desarticulada, pero de repente lo empiezan a mencionar a Alessandra Rojo de la Vega, y aparece Raúl Tortolero, y de repente ya aparecen en los programas de Fox News, y por el otro lado aparece Steven Bannon, efectivamente hablando de México, y luego por acá aparece Agustín Laje invitado a eventos ya donde se involucra Salinas Pliego, se involucra Cayetana, y se defiende una frase de esa naturaleza que, como bien lo explicaste, pues tiene raíces italianas, fascismo italiano, que es todavía más peligroso por el tema del dogma religioso. Pues es el origen. Como para leer un poco el marxismo también hay que leer un poco el fascismo. Como lo dijiste, muy alarmado, te dije, oye, ¿qué onda con esto, no? O sea, me parece que están iniciando con un proceso de dogmatización. No me pareció grave porque Sandra Cuevas me parece un personaje muy menor. Pero cuando empezó a difuminarse, me alerté mucho más. Y bueno, para responder la pregunta concretamente que hiciste, el por qué no. Porque violenta el acuerdo o la resolución de la ONU 79160, en donde los países firmantes se comprometen junto con sus partidos políticos a no hacer apología del fascismo. Esto ya lo publiqué en el SPR. Me parece grave que yo entiendo que las instituciones nadie las respeta y entiendo que las leyes sean así de débiles en todas las naciones y en todo el mundo. Yo entiendo que soy muy concentrado en lo que es legal y lo que no. Pero me preocupa, ¿no? Justo la debilidad de Así nuestras eres tú, instituciones. hermano, así eres tú dale. Me preocupa la debilidad de las instituciones, que no seamos claros. Entonces, ¿para qué tenemos ONU, no? ¿Por qué no podemos hacer referencia por lo menos a oye, está pasando esto, hay un compromiso nacional, o sea, desde un principio, pero ¿por qué no? Porque implica confrontarse a Estados Unidos, que fueron quienes comenzaron con esto, y Estados Unidos financia la ONU, y nada sirve, nada de esto sirve. Y es muy problemático porque el aparato jurídico no funciona, porque ahora mismo estamos en una circunstancia en donde yo redoblo la apuesta. Imaginen que llega a la presidencia Harfush, alguien militar, sin réplica jurídica. ¡Ay, canijo! Espérense. A mí se me hace que la apuesta de la derecha es que odiemos a Salinas Pliego para que nos llegue la ultraderecha por otro lado, ¿no? Y por más regulado que pueda estar, al final del día, pues es una persona con entrenamiento militar que decidirá en términos militares, que además tendrá carta abierta para recurrir a todo esto. Y entonces el Partido Morena tendrá que repensar esto porque pasará lo que está pasando en Argentina. Un partido político con orientación de izquierda al que nadie le cree ya por este impulso, yo no sé a qué responde de impulsar gente que evidentemente no cumple con los principios que están en sus estatutos de partido, no me los invento yo, yo no les estoy pidiendo que cumplan los estatutos del PAN o que cumplan los estatutos del PRI, les estoy pidiendo que cumplan los estatutos que ellos mismos se impusieron, que cumplan con el discurso que dicen estar impulsando, ¿no? ¿Por qué? Porque voto, porque soy un demócrata, porque creo en las instituciones, porque es necesario solidificar esto que en un grado discursivo es importante. A mí me parece de suma relevancia que las naciones del mundo en la máxima tribuna hayan llegado a un acuerdo de no apología del fascismo. Creo que cualquier persona en sus cinco sentidos con dos dedos de frente sabrá que está mal. Pero entonces tenemos a Ricardo Anaya en entrevistas diciendo que definiéndote políticamente no vas a ganar una elección. Claro, porque te da miedo decir que el origen de tu frase es el fascismo de Mussolini, que se alió con la Iglesia Católica para desaparecer, asesinar y torturar personas, que después Mussolini traiciona a Franco o sea, como es la historia de la traición del mundo, la tenemos enfrente y nadie va a tomar cartas en el asunto. Es decir, es súper relevante que nos sentemos a dialogar respecto a la crisis de instituciones que tenemos derivada de la práctica política. Hay que decirlo claramente, la práctica política ha sido muy escasa,
muy somera, y si se está desmoronando en el norte global, en el primer mundo, en lo que denominaron los sociólogos del medio siglo como primer mundo, ¿qué nos hace creer que va a funcionar con nosotros? Lo dejo como pregunta, ¿no? Y como marxista, además. Pues ahí lo tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad. Gracias de verdad por acompañarnos en este especial de Federico Bonazo, a Ricardo y a mí. Y de verdad, no, muchas gracias de verdad por estar con nosotros y gracias a estos dos personajes que siempre nos dejan, por supuesto, muchas enseñanzas y mucho que pensar. Mi querido Fede Bonazo, como siempre, muchas gracias. Yo soy el agradecido, le pido una disculpa a la audiencia si hoy estuve excesivo. Es un tema que toca ciertas fibras emocionales, lo que sucede allá en el sur, en Argentina. Pero como tú lo planteabas, Jesús, lo que pasa allá tiene mucho que ver con lo que pasa en el resto de Latinoamérica, ¿no? Una Latinoamérica, con esto me despido, que está menos unida de lo que las circunstancias y las urgencias exigen, ¿no? Deberíamos entender que la agresión a Venezuela, allá en el Mar Caribe y a Colombia es un asunto que nos compete a todos los Todos. latinoamericanos. Ricky Valderas. Pues nada, agradecer la participación de Federico. Pocas veces tendremos a alguien tan comprometido y que hable tan desde el corazón sobre problemas tan complejos. Y para nada, amigos, un placer escucharte siempre. También a ti, Jesús, te admiro un montón. Un abrazo y saludos a la audiencia. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de Narrativas. Échele el super chat y el super gracias. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.